Hola, hola, buenos días. Muy buenos días de sábado, muy buenos días de sábado. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanecimos? Buenos días de sábado. Gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este día sábado. Muy buenos días de sábado. Muy buenos días de sábado. Buenos días, buenos y bendecidos días de sábado. Muy buen día de sábado. Vamos a esperar que se vayan conectando más por TikTok, por Facebook, ¿verdad? Y poder hacer ya nuestra transmisión en vivo, nuestro estudio, ¿verdad? Ayer se complicó también un poquito más por el tiempo. Empezamos 6:10, creo que 6:15, algo así. Felipe Reyes, muy buenos días. Dios te bendiga. Que tengas un sábado bendecido, ¿verdad? Y bueno, hoy también la transmisión, más por Facebook, se ha vuelto un poquito lenta, pero sean todos bienvenidos, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Voy a poner los lentes para poder ver bien sus nombres, ¿verdad? Morenita por TikTok, muy buenos días. Miriam, Alicia, Nelly, muy buenos días. Buenos días, Susi, Toby, buenos días. Buenos días. Estamos este día para darle gracias al Señor, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por este día precioso que nos está regalando de día sábado, ¿verdad? Yadira, Yasmín, buenos días. Jonathan, Claudia, Juana Vázquez, muy buenos días. Jehová Dios bendiga sus vidas, ¿verdad? Que el creador del universo, el creador de todas las cosas, bendiga su vida, cada una de sus vidas. Y vamos a iniciar, chicos, porque el tiempo avanza y vamos a cerrar esta semanita de estudio de la palabra de Dios, pidiéndole dirección y comprensión, conociendo nuestra historia, ¿verdad? La historia de la humanidad y Dios. Y obviamente la rebeldía y el comportamiento del ser humano en contra de su creador. Pero Dios es muy bueno y nos permite que conozcamos todo eso con el firme propósito de que nosotros le conozcamos tal cual es, ¿verdad? Con esa esencia que Él tiene de único Dios, de un Dios vivo y de un Dios que se ocupa de toda su creación, sobre todo de quienes le buscan. Y en ese sentido es que llevamos ese estudio y vamos a darle gracias al Señor por este día, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle dirección para nuestro estudio y que cuide de todos nosotros. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, muy buenos días. Señor, muy buenos días. Buenos días, Señor, bendito seas. Bendito seas, Señor. Y gracias por ayudarnos a conocerte. Gracias por ayudarnos, Señor, a saber más de ti y a entender más el propósito que realmente tiene nuestra existencia. Señor, muchas gracias por este día precioso que nos estás regalando de sábado, fresco, rico, Señor, donde ya nos has puesto de pie, Señor. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio de levantarnos, de vivir de un día más, Señor. Hoy nos has puesto de pie, nos sigues prestando la vida, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Padre, permítenos tener sabiduría y entendimiento de cómo hemos de vivir, Señor, y aprovechar el tiempo que tú nos das junto con todos los recursos que pones en nuestras manos. Señor, ponemos hoy en tus manos de manera especial a todos aquellos que por alguna situación, Señor, están pasando por el duelo de algún ser querido. Que seas tú confortando sus corazones y llevando, Señor, a ellos la esperanza que nos has dado a todos de la resurrección si estamos y permanecemos en ti. Que fortalezcas a todos aquellos que han despedido a un ser amado, mi Dios. Pero también
Nos alegramos, Señor, y te suplicamos que esa alegría que pones en los hogares donde llega una nueva vida, Señor, sea valorada, ¿verdad? Tanto en la pérdida como en la herencia de tener en las manos un hijo, porque es herencia tuya, Señor, sea valorada. Que la vida sea valorada. Esos dos acontecimientos nos permiten ver, como decía el salmista, Señor, cuando aún tú no nos has puesto en el vientre de nuestras madres, tú ya sabes aún los días que vamos a vivir. Así que, Señor, ayúdanos a contar nuestros días de manera que encontremos en ellos sabiduría y entendimiento, Señor, para vivirla con el propósito que realmente le va a dar sentido de existir, y que nos puede dar esa satisfacción y felicidad de vivir de acuerdo a lo que tú dices que es correcto y como nos conviene. Ayúdanos a tener una memoria selectiva de tu palabra, Señor, para que nos ayude a moldear nuestro comportamiento y nuestro modo de comportarnos y dirigirnos hacia ti y a nuestro prójimo, Señor, incluso a nosotros mismos. Padre, ponemos en tus manos también a todos aquellos que están, Señor, en esa situación de conseguir un trabajo para el sustento propio de su casa, mi Dios. Que seas tú abriendo puertas para todos ellos, Señor. Que seas tú, Señor, abriéndoles puertas y conduciéndolos, Señor, a un lugar donde ellos puedan tener la dignidad de poder comer del fruto de su trabajo, que finalmente es una bendición tuya también, Señor. Ponemos en tus manos todas las necesidades de tu creación y en especial de tus hijos. En especial de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Que tú seas con todos y cada uno de nosotros. Y mi Dios, queremos ponernos en tus manos ese tiempo de estudio para que seas tú hablando en nuestro corazón y seas tú enseñándonos. Mi Dios, yo solamente soy una vasija en tus manos. No permitas que yo hable cosa contraria a la que tú quieres decirnos y enseñarnos a todos, mi Dios. Este tiempo es tuyo, Padre, y pedimos de tu Espíritu Santo para ser guiados y dirigidos, Señor, hacia ti, hacia ese camino de vida, camino de verdad que es Cristo Jesús, y que nuestro corazón sea cada vez más llevado a tus pies y a parecerse a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy buenos días, chicos, ¿verdad? Vamos a darle lectura a esta palabra de Isaías capítulo 48, que como todos los capítulos está muy interesante, ¿verdad? Vamos a darle lectura. Dice así: reprensión a Israel y promesa de liberación. Capítulo 48 de Isaías trae 22 versículos y dice: oigan esto, casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel y salieron de las entrañas de Judá, los que juran por el nombre del Señor y hacen mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia, aunque llevan el nombre de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé, de repente actué y se cumplieron. Por cuanto sé que eres obstinado, que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce, yo pues te las declaré desde hace tiempo, antes de que sucedieran te las proclamé. No sea que dijeras: mi ídolo las ha hecho y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Lo has oído, míralo todo, y ustedes no lo declararán. Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ahora han sido creadas y no hace tiempo, y antes de hoy no las habías oído, para que no digas: yo las conocía. Sí, tú no las oíste, ni nunca las conociste. Ciertamente no habían sido abiertos de antemano tus oídos, porque yo sabía que obrarías con mucha perfidia o con mucha maldad, ¿verdad? Y rebelde. Te han llamado desde el seno materno. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte, pues te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy.
Yo soy el primero y también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Congréguense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? El Señor lo ama. Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado en verdad, lo he llamado, lo he traído y su camino prospera. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Y así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, con voz de júbilo anuncien, proclamen esto. Publíquenlo hasta los confines de la tierra, y digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos, hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña, y las aguas corrieron. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Amén, amén y amén. Esto es palabra del Señor, ¿verdad? Y como bien decíamos, en nuestra oración queremos que el Señor nos enseñe. En este versículo del capítulo 48, versículo 17, dice el Señor, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, ¿verdad? Lo que el Señor siempre está enseñándonos y generación tras generación ha venido recordando a nosotros de sus hechos, de los acontecimientos, es para que tengamos sabiduría y entendimiento, para que nos beneficiemos de saber que todo lo que Él dice que va a hacer, se hace, y que todo lo que dice que va a suceder en determinado tiempo y a determinadas personas, ciudades, potencias, se ha cumplido. Y entonces el Señor nos enseña para que nos beneficiemos de las experiencias ya plasmadas en la Escritura y que las llevemos a nuestro diario vivir y a nuestro comportamiento directo para con Él y para con nuestro prójimo. El propósito del Señor es que nos vaya bien. Siempre ha sido su propósito, que estemos bien, ¿verdad? Que todo lo que Él nos dice que hagamos o no hagamos es para nuestro bien. Y hoy creo yo que ya al paso de todo este tiempo que hemos vivido como humanidad, en diferentes generaciones y en diferentes temporadas, hemos podido comprobar por nosotros mismos que en realidad es así, que todo cuanto el Señor ha dicho ha sido para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. Todo cuanto ha dicho que no hagamos es para preservar nuestra vida y para que la vivamos bien, con una buena calidad de vida, y que evitemos todo aquello que Él sabe que nos va a perjudicar en dimensiones tremendas, ¿verdad? Hasta generacionales. Y es lo que el Señor quiere evitarnos, que aún nuestras generaciones sigan pasando por situaciones que nosotros no corregimos. El Señor nos enseña hasta para un tiempo futuro. Y es lo que nos está hablando aquí el capítulo 48 de Isaías. Nos ha venido mostrando el libro de Isaías hasta este punto, que Dios quiere que nos quede claro que hay cosas que atentan contra Él mismo, contra su soberanía. Estamos nosotros aprendiendo que cuando Dios de manera repetitiva dice, yo soy Dios, yo soy el único Dios, y yo no le voy a dar mi gloria o la alabanza que a mí me corresponde a otro,
y explica por qué, ¿no? Dice, porque es obra de manos de ustedes, ustedes los hicieron con sus manos, se han levantado imágenes, estatuas, o incluso dice, aprendíamos ayer en el estudio de mujeres, que el comportamiento del ser humano cuando busca solamente complacerse estrepitosamente, porque ahí nos hablaba ayer el Señor, de prácticas que nosotros hacemos que terminan en idolatría, ¿verdad? Prácticas que hacemos para satisfacción personal y que el Señor ayer nos dejó también claro que no solamente es una imagen, sino también el que nosotros mismos nos convertimos en un ídolo propio, quitándolo a Él del lugar que le corresponde. Y dice, todo lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes se inventan para adorar, ni tiene vida, ni tiene el poder y la autoridad que yo tengo de decir una palabra, incluso mucho tiempo antes de que suceda y que ésta se cumpla. Y entonces el Señor ha venido diciéndonos el por qué no quiere que hagamos algo y el porqué de ciertas consecuencias que se están viviendo, no solamente en ese tiempo preciso de Isaías, del pueblo de Israel, de toda la creación en general, ¿verdad? De las naciones alrededor de ese pueblo que Dios ha escogido, que hasta este tiempo sigue siendo palpable en el Señor, que el pueblo que Él escoge quiere que sea diferente, en todos los aspectos. Aprendíamos, por ejemplo, ayer que desde que Dios escogió su pueblo, lo hizo para que estuviera aparte de todo el comportamiento de gente que no lo reconocía a Él y que vivía de acuerdo a su propio entendimiento y al placer y complacencia de sus propios instintos. Y entonces el Señor dice, todo eso les es perjudicial. Tienen que ser diferentes. Y el Señor lo sigue marcando. Y entonces el Señor en ese capítulo 48, sin excepción de los otros, sigue diciendo por qué Él es Dios. Y por qué le dice a su pueblo y por qué le dice a las naciones que tienen que hacer lo correcto en cuanto a reconocer su soberanía, reconocer su autoridad, su poder, pero también en cuanto a saber cómo vivir, ¿verdad? Que todas las necesidades, aquí el Señor está diciendo, todas las necesidades que ustedes tienen, soy yo el que las cubre. Y para eso trae a ellos memoria de lo que hizo hace mucho tiempo atrás y que ellos deberían de saber, porque el mandato que Dios tiene para toda la creación, ¿verdad? Y en especial obviamente para los que decimos que ya le conocemos, es que leamos su palabra. Que cada uno de nosotros lea la palabra para tener conocimiento de todo lo que ha sucedido y que podamos comprobar que lo que se nos enseñe está escrito, porque es palabra de Dios. Y entonces aquí el Señor les hace memoria, ¿verdad?, de lo que ellos deberían ya de conocer. Y dice así el Señor: oigan esto, casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel. Dice, ustedes hacen mención de mi nombre, ustedes dicen ser pueblo de Israel, ustedes dicen ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Porque siempre se pronunciaban ellos, el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y hablaban de la promesa que el Señor había hecho a Abraham y a sus descendientes, pero dice el Señor, aunque llevan el nombre de esa ciudad santa, de ese pueblo escogido que yo tengo, y se apoyan en el Dios de Israel, que su nombre es Jehová Dios de los ejércitos, dice, ustedes solamente lo hacen de labios, ¿verdad? Aquí les está diciendo ustedes solamente lo hacen por mero conocimiento, pero no lo sientan en su corazón, ni siquiera tienen una comprensión total, absoluta de lo que realmente sucedió. Y entonces aquí en los primeros versículos el Señor les está trayendo a memoria lo que hizo. Dice, las cosas pasadas desde hace tiempo yo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé, y de repente actué y se cumplieron, ¿verdad? Y dice el Señor aquí, ¿por qué? Porque
sé que eres obstinado, dice esta traducción. Sé que eres de duro corazón, de dura cerviz. Incluso dice el cuello, o sea, tú no te inclinas, tú estás siempre erguido contra mí. Tú no tienes esa sumisión. Incluso dice, tu cuello es tendón de hierro y tu frente es de bronce. Es duro. Dice, eres duro, y por esa razón, porque he visto que la inclinación del ser humano es mala desde el principio de los tiempos, dice, desde tu juventud, de manera individual, la tendencia del ser humano es hacia ir contrario de las normas, es ir contrario a lo que se dice que debemos hacer, y mucho de eso es por nuestro propio bien. Y un ejemplo de eso es cuando hay niños pequeñitos. Normalmente el adulto está a cuidado de él y le dice que no vaya por cierto camino, que no haga ciertas cosas, porque se va a lastimar, ¿verdad? Queremos evitarle que se perjudique, si quizás apenas está gateando y ya quiere irse a las escaleras, se va a caer y le decimos no, ¿verdad? El Señor ve más allá de lo que nosotros vemos, y por eso Él siempre nos está diciendo. Y entonces dice, como sé que tú siempre has sido terco, siempre has sido rebelde y obstinado, por eso desde mucho tiempo antes te digo las cosas. Y dice más adelante aquí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, porque ellos actúan de manera momentánea, ¿no? Hemos visto que todos lo que ya hemos hablado acerca de esta situación de la idolatría, de los ídolos, de las imágenes, solo es en el momento que aquel que les da el poder para realizar cosas lo hace, pero no tiene el poder de decir nada a futuro, porque no tendría cómo cumplirlo, pues no está en su mano hacerlo. Pero Dios aquí le dice lo más contundente para que Él pueda reconocer su pueblo, y nosotros hoy también, es que Él es el único que declara cosas que van a suceder. En toda la historia humana no ha habido nadie que diga algo, ¿verdad?, con exactitud de lo que va a suceder y con todo detalle, y que esto suceda. Y entonces el Señor aquí le dice lo que sucedió. Dice, las cosas pasadas desde hace tiempo yo se las declaré, y de repente yo las cumplí. ¿Qué cosas pasadas? Allá en el libro de los Génesis, en el principio de la historia, el Señor, permítanme, el Señor le dice a Abraham que le va a dar una descendencia que será tan grande como los granos, ¿verdad?, de la arena del mar. Y entonces también le dice lo que va a suceder debido a que el Señor conoce la dureza del corazón del ser humano y ve más allá de nosotros. Y entonces a Abraham le dice que su descendencia, esa que iba a tener mucha, en un tiempo futuro iba a quedar en cautiverio, iban a ser esclavos. Génesis 15 del 13 al 14, para que vayan teniendo sus apuntes y vayan conociendo más. Dice Génesis 15 del 13 al 14, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas, ¿verdad? Eso le está diciendo Dios a Abraham antes de que muera. Incluso antes de que Abraham muriera, ¿verdad? Porque en el siguiente versículo, en el 15, dice, y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, tú vas a disfrutar a tu hijo y tú vas a estar en paz, ¿verdad? Pero quiero que sepas que hay consecuencias cuando no se actúa bien. Porque el Señor le está diciendo a Abraham, hay una parte de la historia de Abraham y de Dios donde le dice, yo sé que Abraham es mi amigo, yo sé que Abraham me ama, me obedece, me lo ha demostrado, y yo no le voy a ocultar nada. Nada de lo que va a suceder se lo voy a ocultar. Yo quiero que él sepa todo, para que también eso mismo a él le ayude a enseñar a su descendencia a no apartarse del camino que yo les he trazado para seguir. Que les diga que habrá consecuencias y que tienen siempre que buscar al Dios. Dice, tienen siempre que buscar a mi Dios, el Dios vivo,
el Dios de promesas, el Dios que cumple promesas, ¿verdad? Y entonces Él está diciendo, esas cosas pasadas desde hace tiempo yo las declaré, se las declaré a mi amigo Abraham, que iba a tener mucha descendencia, pero que también iba a estar en cautiverio 400 años. Y entonces les está hablando de ese tiempo que ellos debían conocer cuando el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto como esclavo y oprimido, ¿verdad? Durante más de 400 años. Y vemos que también dice que iban a ser librados, pero este hecho que Dios le dice en Génesis a Abraham se cumple y lo vemos registrado en Éxodo capítulo 1 del 1 al 14, que no lo vamos a leer todo, yo les doy las citas para que ustedes tengan más tiempo, ¿verdad?, para poderlo analizar. A nosotros no nos alcanza aquí el tiempo, solo disponemos de 60 minutos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo. Éxodo 1 del 1 al 14 habla de la opresión, ¿verdad? Habla de la opresión, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fue con su familia, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Esa es una historia muy bonita, ahorita solamente vamos a estar relatando lo que sucedió con José, que fue el medio por el cual Dios bendijo a su pueblo en un tiempo donde había hambruna y solamente en Egipto había alimento y el Señor los conduce allá, pero por la dureza de corazón, ¿verdad? Por la dureza del corazón de la humanidad, este pueblo que se multiplica llega a caer como prisionero, porque después de que muere aquel que los cuidaba, es decir, tanto José, ¿verdad?, tanto el faraón que reconocía a José como ese hombre sabio que le ayudó a tener ese discernimiento de la hambruna y a prepararse, pues muere y llega otro que no conoce a Dios o no lo quiso reconocer, que ya no supo de esa historia. Lo único que él veía en el pueblo de Israel es que se podían multiplicar. Dice, pero cuanto más él los oprimía, estos más se multiplicaban. Incluso da una orden a las parteras de que cuando vayan a dar a luz, ¿verdad?, a todos los varoncitos les dieran muerte para que no se siguieran multiplicando. Recuerden que la promesa que Dios le hizo a Abraham es que tendría una descendencia que sería como los granos de la arena del mar, no la podría contar, ¿verdad? Dice, ve a los cielos también, ve las estrellas, así será tu descendencia. Mucha, no la podrás contar. Y entonces estos se multiplicaban demasiado. Y aquí en el capítulo 1 del 1 al 14 vemos el registro de esa opresión que sufrió el pueblo, pero también vemos cómo Dios dice que iban a salir, porque Abraham le dice, sí van a estar cautivos, pero también van a salir libres. Éxodo 12 del 40 al 41 se registra cómo Dios también cumple esa promesa, ¿verdad? También cumplió que iban a ser cautivos por 400 años, lo sucede, pero también dice que iban a ser liberados. Éxodo 12 del 40 al 41. Y dice así, el tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años, y después de los 430 años, en aquel mismo día, dice, recordemos que dice aquí la palabra de Dios, dice, de mi boca salieron y las proclamé, Isaías 48:3, y de repente actué y se cumplieron, ¿verdad? Y dice aquí, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Dice, esta es noche de vigilia. Esta es noche de vigilia, les está diciendo. Esta es una noche en la que se está viendo la liberación. Es lo que les está recordando el Señor, que ellos ya deberían de saber, porque tienen que leer la palabra de Dios para tener ese conocimiento y no perderse de quién es Dios y quiénes son ellos, y la diferencia que hay entre Dios, que es el Dios vivo y que es el único Dios, y todo lo que se levanta que es falso, ¿verdad? Que es falso. Y aquí entonces el Señor les está haciendo memoria
Dice, las cosas pasadas desde hace tiempo yo las declaré, y les hace memoria de lo que sucedió. Y entonces cuando estos salen y se van al desierto, ¿verdad? Atraviesan ese desierto para llegar a una tierra prometida que Dios les había dicho, en la que están, ¿verdad? Esa tierra prometida donde manaba leche y miel. Y dice en el versículo 21 de este capítulo 48, dice, no padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos, hizo que brotara agua de la roca para ellos, y partió la peña y las aguas corrieron. ¿Verdad? Éxodo 17, 6 nos habla de eso que el Señor les está recordando en ese capítulo 48. Está hablándoles de ese tiempo, ¿verdad? De ese tiempo, de los tiempos de Abraham, del tiempo en el que el pueblo estuvo prisionero, pero que también salió, y que en el desierto aún fue Él el que cubrió sus necesidades. No hubo ningún otro Dios ni ningún otro ídolo que hubiese hecho por ellos lo que solo Dios pudo haber hecho, sacar agua de donde aparentemente no había. Y en el Éxodo capítulo 17, 6 el Señor habla de ese acontecimiento. Dice así, en el versículo 6, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Dice el Señor, yo fui el que te dio agua de donde no era posible que tú la tuvieras. No hay quien pueda hacer lo que solamente yo hago. Y recordemos que en ese tiempo también, como en este tiempo, había quienes le atribuían la lluvia a dioses que se inventaban y hacían ritos, como hoy también se siguen haciendo ritos para invocar la lluvia, ¿verdad? Para que caiga lluvia, y lo hacen en temporada de lluvia. Yo ayer, reflexionando en todo esto, dije, bueno, pues lo hacen en una temporada que ya el Señor diseñó, que tiene que haber ese ciclo de lluvias. No lo hacen en un tiempo en el que no va a haber lluvia. No piden y claman a sus dioses, a sus deidades, que traigan lluvia en una temporada que comúnmente todos conocemos que no es lluvia. Lo hacen en un tiempo que saben que va a caer, pero aquí el Señor les está diciendo, yo saco agua, no de los cielos, con el ciclo que yo diseñé para que hubiese agua, ¿verdad? Ese ciclo del agua que todos ya conocemos, y si no hay que usar la tecnología para conocer un poquito más, y pongamos el ciclo del agua y veamos cómo Dios lo diseñó de manera perfecta para que también nos diera la lluvia. Pero entonces dice el Señor, yo les doy agua de donde nadie le espera, de donde nadie puede darles agua. Y entonces el Señor dice, lo hago de una roca. Y en el desierto de una roca, de una peña, yo les di agua. El Señor aquí nuevamente está demostrando algo que hemos dicho que no tendría por qué, pero bueno, el Señor sabe que el ser humano, como lo dice bien aquí, por cuanto sé que eres obstinado y que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce, tienes dureza de corazón para ver la realidad, para ver las cosas. Y en el versículo 8 le dice, porque yo sabía que tú obrarías de manera malvada, porque yo sé que tú eres rebelde, dice el Señor, ¿verdad? El Señor usa expresiones que deberían de hacernos entender, ¿verdad? Una descripción que da de la dureza del corazón del ser humano, y por eso aquí el Señor le dice, las cosas pasadas desde hace tiempo te las declaré, y les está haciendo memoria de que ninguno de sus ídolos pudo hacer lo que Él hizo. Ninguno de sus ídolos pudo, incluso antes de llegar a ese desierto, donde ellos tuvieron agua de una peña, dice que el Señor abrió el mar para que ellos pudieran pasar por tierra seca. Y el Señor les está haciendo memoria de todo eso para demostrarles nuevamente por qué Él es Dios. Por qué Él es el único que puede decir, yo soy Dios. Dice el 12, óyeme Jacob, Israel a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último, yo soy Dios.
dice, y yo no le voy a dar mi alabanza, y no voy a permitir que le den el reconocimiento de las obras que solamente yo hago maravillosas y milagrosas a otros ídolos o a otras imágenes, ¿verdad? No lo voy a hacer. Es lo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel. Y dice aquí, dice el versículo 6, los has oído, míralos, todos ustedes lo declaran. Desde este momento te hago oír cosas nuevas. Dice, ya te recordé cosas pasadas que hice, pero ahora te voy a hacer saber cosas nuevas. También para ti tengo forma de mostrarte que soy el mismo, que si yo digo algo, se cumple. Y entonces les dice aquí en el versículo 6, desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que tú no conocías, como cuáles, que serían librados por medio de Ciro, aquel a quien él ya había escogido, que ya lo estudiamos en el capítulo 45 de Isaías, en los versículos del 1 al 5 y el versículo 13. Por los tiempos no leemos todo, chicos, anoten las citas para aumentar nuestro conocimiento de Dios. Y dice, te estoy declarando algo que tú no sabías, estás preso. Te dije que ibas a caer prisionero, que ibas a ser cautivo, que Babilonia te iba a llevar prisionero, pero también te declaré que ibas a ser libre. Recordemos que así como Abraham le dice, por 400 años van a estar prisioneros tus descendientes, pero los voy a liberar, y a esa nación que los oprime, yo la voy a juzgar y la voy a castigar. Y aquí también le está diciendo, vas a ser cautivo, vas a estar 70 años, eso lo vimos en Daniel, ¿verdad? Y en Jeremías, que queda registrado cómo es que Dios le dice, vas a ser otra vez, vas a ir cautivo por la dureza de tu corazón. No aprendiste la lección. Allá en el Génesis decimos que Dios le dijo a Abraham, tienes que hablarle a las generaciones de mí para que no se desvíen, para que sepan que soy un Dios vivo y que todo lo que yo digo se cumple. Y no entendemos, porque hasta nuestro tiempo seguimos igual. Pero bueno, en ese momento dice el Señor, no entiendes, pero nuevamente vas a quedar cautivo, van a ser 70 años, te va a llevar Babilonia, va a suceder así, pero también te voy a declarar algo, también vas a ser libre, y esta libertad te la voy a traer yo, no te la va a traer nadie más, porque siempre el Señor de alguna manera levantaba de entre el mismo pueblo un caudillo para representarse a sí mismo y liberarlos, pero en esta ocasión utiliza, para vergüenza del mismo pueblo, a alguien que no lo conocía. Alguien que era una persona de las naciones a las cuales él decía que no tenían que involucrarse ni imitar. Y dice que entonces escoge a Ciro, el persa, para que los libere. Y entonces el Señor aquí les está hablando de ese acontecimiento. Dice, te hago saber desde este momento cosas nuevas que no conocías. Va a suceder esto, ¿verdad? Y vemos que ya sucedió. Y más adelante dice, óyeme Jacob, Israel, a quien llamé yo soy el primero y también soy el último, ¿verdad? En Isaías 44:6 el Señor ya les había dicho, yo soy el primero y soy el último. Se los viene recalcando, en este libro nos viene recalcando también a nosotros quién es Dios, y nos está diciendo por qué Él tiene la autoridad para decir que Él es Dios, que Él ha estado desde el principio de los tiempos, desde allá, desde el principio de la creación, hasta nuestro tiempo y aún en el futuro. Dice Apocalipsis 1:16 y 17, que lo hemos leído mucho en Isaías porque el Señor lo ha citado mucho, pero nos lo sigue recordando para que no se nos olvide, porque sabe que somos oidores olvidadizos, y entonces el Señor nos lo recuerda. Y dice Apocalipsis 1:16 y 17, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda fuerza. Siempre hemos dicho que lo que el Señor escribe trasciende. Y en Isaías no solamente se está hablando de lo que sucederá en ese tiempo y en unos años futuros, sino también miles de años después, que nosotros vimos ese cumplimiento y creemos que cuando hablaba acerca de Jesucristo, que Jesucristo vino, se cumplió. Isaías predijo, dice, un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, ¿verdad? Y hablaba de Jesucristo, y vemos que ese tiempo ya se cumplió, pero también habla de un tiempo futuro de Armagedón, ese tiempo que está por cumplirse, y donde hoy el Señor nos está preparando para que no participemos,
de todas esas plagas que le van a venir a ese pueblo, a esa nación, a esa gente, ¿verdad? Es el Babilonia, esa Babilonia espiritual que envuelve un sinfín de naciones, continentes y personas que actúan contrario a lo que Dios dice. Y entonces el Señor dice que Él ha ungido para disciplinar a la humanidad, ahora sí de una vez, y dice, y de repente va a suceder, es a Jesucristo. Y aquí en este versículo está hablando de Él, ¿verdad? Y entonces también en el 17 dice, cuando yo lo vi, dice Juan, a quien le están revelando esto, dice, caí como muerto a sus pies y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Dice, no temas, yo soy el primero y soy el último. Aquí Jesucristo le está diciendo lo que en Isaías le estaba diciendo al pueblo, yo soy el primero y yo soy el último, yo estoy, he estado y estaré. No temas, ¿verdad? Le dice a Juan. Y entonces aquí el Señor les está haciendo memoria de que Él es el principio y es el fin. Y en el capítulo 22, versículo 13 de Apocalipsis, el Señor también confirma que es principio y fin, pero también dice que es el alfa y el omega. El alfa y el omega, para que ellos entendieran que en la escritura, ¿verdad? En el abecedario, de ese tiempo y de nuestro tiempo, dice, yo soy la A y soy la Z, yo soy principio y yo soy fin, yo soy el inicio y el final de una palabra, de una expresión. A mí el alfabeto me va a ayudar a que ustedes comprendan, porque el Señor siempre nos enseña con ilustraciones para que se quede más grabado y fijo en nuestra memoria, porque somos muy visuales, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, soy alfa y soy omega, soy principio, soy fin. Entonces el Señor les está diciendo, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, dice, ellos comparecen juntos. Este registro del principio de la creación está en Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2, ¿verdad? Donde el Señor dice, y dijo Dios, haya luz y haya noche, ¿verdad? Y sucedió, es lo que el Señor nuevamente les está recordando, dice, yo he estado siempre desde el principio, yo todo lo creé. Y apenas veíamos en esos capítulos donde en el libro de Job, ¿verdad? Y habla el Señor de que Él todas las noches saca los ejércitos de las estrellas, aún por nombre. Y el Señor aquí les está diciendo, mi diestra extendió los cielos y cuando yo los llamo, a eso se refiere cuando dice Job, y Él saca el número de las estrellas una por una y aún por nombre. Dice, cuando yo los llamo comparecen todos juntos. El Señor les está diciendo, ¿quién de ustedes puede hacer eso? ¿Cuál de sus dioses puede hacer todo esto? El Señor sigue presentándose, ¿verdad? Porque dice, si acaso realmente no me conocen porque se les ha olvidado, porque dejaron de hablar de mí sus generaciones, yo estoy aquí presentándome ante ustedes y haciéndoles memoria de todo lo que yo he hecho y que nadie más lo ha podido hacer, ni lo podrá hacer jamás. Nadie. Hoy en este tiempo nosotros vemos que la ciencia ha tratado incluso de crear vida, pero los resultados ya los hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto que cuando algo es contrario al diseño de vida que Dios ha puesto, no tiene éxito. Pero bueno, se los dejo de tarea, ¿verdad? Más adelante dice aquí el Señor dice, ama a aquel que los va a libertar y Él, al que Él ama, va a ejecutar su voluntad en Babilonia. Está hablando en ese tiempo, de manera precisa, de Ciro, ¿verdad? De la Babilonia geográfica presente, pero también está haciendo alusión, ¿verdad?, a la trascendencia de su palabra para nuestro futuro, donde dice de Dios, donde dice Dios a Jesucristo, este es mi Hijo, mi ungido, a quien yo he escogido, mi siervo, escúchenle. Hemos dicho que el que usa a Dios para representar a lo que Cristo iba a hacer es Ciro, ¿verdad? Y que vemos que él ejecuta el plan de Dios al pie de la letra, prefigurando también a lo que nuestro Salvador y Redentor haría, que nos vendría a libertar, ¿verdad? Que nos vendría a liberar para no participar de las plagas que le vienen a esta Babilonia, que ya vimos en Apocalipsis, ¿verdad?
que el Señor Jesucristo, dice, Él tenía en sus manos las estrellas y estaba por cumplir esa liberación para el pueblo de Dios, pero también para ejecutar esa disciplina sobre esa Babilonia, así como lo iba a hacer Ciro. Dice, así como Ciro destruyó Babilonia y a los caldeos y a todas las naciones, ¿verdad? Y libera a su pueblo, así hará Dios por medio de Jesucristo en el Apocalipsis, arrasará con todas esas naciones y todas esas personas que se han negado a reconocer su soberanía, pero salvará a ese pequeño remanente. Es lo que nos está diciendo aquí el libro de Isaías, y todo apunta hacia Jesús. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para que te beneficies, que te conduce por el camino en que debes andar. En Isaías 30:21 vimos como el Señor nuevamente le dice a Israel, mira, este es el camino por el que debes andar. Si andabas a la derecha o a la izquierda, mira, hoy lo corregimos, ¿verdad? Todo eso que tú estabas practicando, todo esto es falso, es incorrecto, no te beneficia, sino que te perjudica. Este es el camino. Y hablábamos en ese capítulo 30, versículo 21 de Isaías, que también nos habla aquí en el versículo 17, que ese camino por el que el Señor nos dice que vayamos, que es camino de vida, de bien para nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice Cristo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces el Señor nos está diciendo desde ese tiempo de Isaías también a nosotros, ¿verdad? Los que queremos conocerlo y leemos su palabra para entender cuál es ese camino que Dios quiere que sigamos, para que nos vaya bien, dice, pues es el de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él es el único medio por el cual llegamos a Dios. Aquí claramente el Señor está dejando para testimonio de nosotros que no hay ningún otro medio para acercarnos a Él. No hay ningún tipo de imagen, no hay ningún tipo de práctica más que Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Dice, nadie llega al Padre, nadie. No hay otra forma más que por mí. Yo soy el camino que los conduce al Padre. Y yo vine a mostrarles cómo deben de caminar en ese camino. Yo les vine a revelar la verdad. Yo soy la verdad, dice Cristo. Yo vengo a quitarles esa venda de los ojos que han tenido por mucho tiempo. Y vimos cómo rompió todos los paradigmas de su tiempo y aún de nuestro tiempo, ¿verdad? Enseñándonos la verdad, dándonos esa libertad de esa religiosidad equivocada y dándonos ese descanso y esa paz de adorarlo en espíritu y en verdad, como Él dice, que es para nosotros un descanso, incluso adorarlo y servirle de la manera que Él dice que debe ser, no de una práctica meramente religiosa y legalista, sino que es, dice Cristo, mi yugo es suave, mi carga es ligera. Sí hay cosas que van a tener que dejar de hacer, pero es para su propio beneficio. Recuerden que el Señor dice, yo soy el que te enseña para tu beneficio. Y a veces sentimos que es una carga cuando Dios nos dice que dejemos de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como ayer hablábamos acerca de un lenguaje que el Señor quiere que aprendamos. Y hablaba de una palabra que quizás se sonó un poquito ruda, ¿verdad? Dice, un lenguaje común que quiero que ustedes modifiquen, y la Real Academia del Español la traduce esa expresión de común como algo corriente, ¿verdad? Y dice el Señor, ustedes son diferentes. Aunque parece al principio duro o difícil de entender o asimilar algo, en realidad si lo analizan es fácil, es sencillo y es mucho mejor para ustedes. Te abre más puertas tener un lenguaje correcto, de reconocimiento, un lenguaje honorable, un lenguaje de afecto, de amabilidad, de respeto, que un lenguaje soez, ¿verdad? Ayer el Señor nos enseñaba eso, nos enseña para nuestro propio beneficio. Y concluimos donde dice el versículo 20, salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Con voz de júbilo anuncien, proclamen esto, publíquenlo hasta los confines de la tierra, digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Aquí el Señor les está diciendo a ellos, miren, tienen la oportunidad de salir de Babilonia, salgan, váyanse, no les va a suceder nada, ya están protegidos, huyan, vivan su libertad, pero también en el paso de ustedes salir de Babilonia, que va a ser destruida,
proclamen a todos cuanto puedan para que los sigan y también ellos puedan ser salvados. Decimos que la palabra de Dios trasciende. En Apocalipsis 18:4 el Señor está hablándole también a su pueblo, a este tiempo de nosotros, en esta generación, para que nosotros, a los que Dios ya ha sacado de Babilonia, esa Babilonia espiritual errónea, equivocada, y nos ha conducido al camino de verdad, nos dice: proclamen esa verdad, proclamen ese evangelio. Es este testimonio que está diciéndoles Dios aquí en Isaías capítulo 48 versículo 20, es para nosotros también. Que no nos quedemos callados, que hablemos para que la mayor cantidad de gente posible sea salvada de lo que va a suceder. Apocalipsis 18:4 lo hemos leído mucho y el Señor hoy nuevamente nos lo recuerda. Dice Apocalipsis 18:4, y aunque habla específicamente a su pueblo, porque hemos dicho que lo que Dios quiere hacer con este estudio de Isaías es restaurar la adoración correcta, porque dice Señor, mi pueblo se ha distraído. Mi pueblo está distraído, no todo, porque siempre tengo un pequeño remanente que se mantiene firme a como yo digo que son las cosas, pero mucho está distraído. Y entonces yo quiero, dice el Señor, me venía diciendo, yo les he dicho, el Señor nos ha dado una palabra como iglesia y la va a cumplir. Yo tengo esa certeza de que si el Señor ya dijo una palabra, se va a cumplir. Y entonces el Señor dice, necesito, Maribel, que se restaure la adoración verdadera de aquellos que se me han distraído. Y entonces, aunque esta palabra es para el pueblo de Dios, dice el Señor que también Él extiende su misericordia para todos aquellos que escuchen. Así como en Egipto vieron que Dios estaba haciendo destrucción y muchos de los egipcios se unieron al pueblo y salieron, hoy en día también. Dice Apocalipsis 18:4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. El Señor está diciéndonos a nosotros hoy: necesito que sean mis voceros, pero necesito que ustedes mismos salgan de este ambiente que los está envolviendo, creyendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y siendo demasiado permisivos en su forma de comportarse y de buscarme, y en la forma opresiva de tratar a mi pueblo, a mis ovejas. Dice, hoy en día otra vez mis ovejas están desolladas y desparramadas como sin pastor. Y el Señor quiere restaurar a todas esas ovejitas que en su momento nos sentimos desatendidas, y nos quedamos así como, ¿qué está pasando? Dios dice todo lo contrario de lo que yo estoy viendo y viviendo, y entonces dice, las voy a recoger y les voy a poner un pastor que las cuide, que las sane, que las alimente, que les conduzca su corazón hacia mí y que descansen en mí. El Señor ha escuchado el clamor de muchos que están siendo desatendidos, ¿verdad? Y entonces en ese sentir el Señor dice, sálganse de ella, para que no participen, porque mi pueblo se está extraviando y se está amoldando al mundo que va a ser destruido. Y entonces por eso esta es la exhortación: salgan de Babilonia. Si no quieren participar de las plagas que le van a venir, va a ser destruida. Mi palabra ya salió, dice el Señor. Mi palabra ya salió y no volverá a mí sin el resultado para el cual yo la pronuncié y cumpla el efecto y el propósito para el cual yo la declaré. Es lo que está diciendo el Señor, y ese mandato nos lo da a nosotros. Marcos 16:15, el Señor nos está delegando y confiando que estemos como pueblo suyo haciéndolo. Dice Marcos 16:15, y les dijo Cristo, que ya vimos que Él es el camino, la verdad y la vida, ya Él nos dijo, sálganse de este mundo, de este sistema corrompido, ¿verdad? Y hagan lo que realmente deben de hacer. Adoren al Señor en espíritu y en verdad, y como Él dice, para que no sean destruidos. Y Él no los va a dejar, ¿verdad? Dice, el Señor sabe sus necesidades y Él las va a cubrir, pero ustedes tienen que hacer lo más importante: buscar primero su reino y su justicia. Y entonces en ese sentido el Señor Jesucristo nos dice a todos, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? Esa verdad
esa verdad acerca de Jesucristo, esa verdad acerca de Dios, esa verdad que hoy la gente tiene que saber, que la vida no es como todos creíamos sin Dios, que solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y hasta algunos ya como que resignados, pues a lo mejor me voy al infierno, a lo mejor voy al cielo, están confundidos. No, el Señor dice, vayan y quítenles esas vendas de los ojos y díganles que pueden huir y salir de todo esto que va a ser destruido y llegar a un lugar donde yo hoy en sentido espiritual estoy haciendo un arca para que entren y no participen de todo esto que es inminente. Es lo que el Señor nos está recordando y nos está diciendo como pueblo. Dice aquí también, dice, ellos no padecieron sed. En la primera carta de Pedro 5:7 vemos que el pueblo de Dios siempre ha tenido conciencia, siempre hubo quien estuvo esperando al Mesías y pudo identificar quién era, y también en nuestro tiempo se nos habla acerca de cómo todos reconocían lo que había sucedido, y allá en la carta de Pedro, él habla y testifica de lo que el Señor hizo en ese tiempo, recordándole los sucesos. Primera carta de Pedro 5:7 habla de lo que mismo ya hemos estado leyendo para memoria y recordatorio de nosotros. Dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, sean sobrios. El Señor es el que cuida de ustedes, dice Pedro. Todo lo que a ustedes les acontezca, que hoy el Señor en espíritu nos llevó a orar por los que están pasando por alguna situación de aflicción, ya sea de muerte o de escasez por falta de trabajo o alguna enfermedad. El Señor dice aquí, echen sobre Él todas sus cargas, porque Él cuida de ustedes. Y aquí Pedro les está diciendo, Él cuida de ustedes, haciendo memoria de que ya en un tiempo cuando ellos estuvieron atravesando un desierto, el Señor les cuidó y les proveyó de todo. Y lo único que tenía que hacer Israel era poner en primer lugar a Dios como debe de ser, y Dios cubrió todas las demás necesidades. Les dio agua, les dio comida, les cubrió del frío, les dio luz, les dio sombra, ¿verdad? Les libró hasta de sus enemigos y de fieras y de animales. Dice el apóstol Pedro, el Señor cuida de ustedes. Echen sobre Él todas sus cargas, porque Él cuida de ustedes. Y les hace memoria de todo eso que había acontecido, ¿verdad? Que ya lo vimos en Éxodo 17:6, Números 20:11. David también lo reconoce, ¿verdad? En el Salmo 78:16. Se los dejo para que los analicen. Y en Isaías 57:20 al 21 habla acerca de cómo el Señor habla de todo esto, pero con lo que concluye este capítulo en el 22 dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor. No hay paz para los malvados, no hay paz para todo aquel que se aleja de mí. ¿Por qué? Porque yo me alejo de ellos. Y en Salmos 29:11 dice que Jehová es el que da la paz. De Jehová viene la paz. Cristo dice también, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como la da el mundo. El mundo da una paz superficial que tiene que estar basada en tus emociones circunstancialmente. Si estás bien, tienes paz. Si no estás bien, si tus circunstancias cambian, ¿verdad? Pierdes la paz. Pero Cristo dice, mi paz no es como esa. Yo les doy mi paz y esa paz la van a sentir aun cuando estén en situaciones difíciles. Cuando nosotros estamos conectados a Dios, nada de lo que acontece nos mueve, de verdad. Y se los dice a alguien que ha pasado por experiencias muy difíciles. Estuve a punto de perder a mi hijo, perder la vida. Yo veía cómo su piel se pegaba a sus huesos, pero aún en ese tiempo de aflicción, aún en esos momentos, Dios me hacía recordar que sus promesas son buenas. Y Él le daba calma a mi corazón a pesar de la situación, y eso es lo que solamente Dios puede hacer. Que hemos pasado también por situaciones en que a veces el trabajo ha escaseado, y hoy yo tengo 50 años, mi esposo tiene 66, y podemos decirles con firme convicción, como dijo David, joven fuimos, ahora hemos envejecido, pero nunca hemos visto, ni nosotros mismos hemos pasado hambre, ni mi descendencia, ¿verdad? Y eso solamente el Señor nos ayuda
a tener la convicción de que esa paz es la que nosotros debemos de anhelar. Si nosotros nos alejamos de ese Dios de paz, esa paz se aleja de nosotros. Pero dice el Señor, pero la puedes recuperar. Ven y arreglemos los asuntos, ¿verdad? Dice, ven y arreglemos los asuntos, y esa paz tú la puedes recuperar, dice el Señor, ¿verdad? El Señor hoy nos está diciendo que hay forma de que recuperemos esa paz. Si nos hemos desviado, si hemos estado apartados, ¿verdad? Por voluntad, porque a veces somos ese hijo pródigo que nos alejamos y nos convertimos en alguien malvado que no tiene paz. El Señor aquí les está diciendo, toda la gente que se porta de manera malvada no tiene paz. Y lo hemos visto, cuando Saúl pierde el favor de Dios, pierde la paz. Y cuando David peca contra Dios, sabe que si le quita su espíritu está perdido. Dice, tu Santo Espíritu no me quites. El fruto del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, uno de esos 9 frutos es la paz. Y de verdad que la paz es lo que a nosotros nos va a ayudar a mantenernos en circunstancias que muchas veces no está en nuestro control. Es como un terremoto en nosotros, pero solo Dios tiene esa paz. Y lo demostró también allá en la barca con los discípulos, ¿verdad? Cuando vino esa tormenta, ese viento, Él puso en paz lo que estaba moviéndolos a ellos. Pero dice Job que podemos recuperar esa paz y Él nos da la clave. Job 22:21 dice así, cede ahora y haz la paz con Dios, y así te vendrá el bien. Hoy ríndete ante Dios. Hoy di, Señor, yo he estado confundido, yo he estado equivocado. Yo ya no quiero vivir en las circunstancias en las que he estado, donde no tengo paz mental, donde no tengo paz emocional, donde siento que si yo no hago o no me esfuerzo por obtener incluso el alimento y vivo corriendo, no tengo paz. Quiero descansar en ti. Y Cristo dice, descansen en Él. Dice, vengan a mí. Que no se nos olvide esta expresión para lo que Dios va a hacer en un futuro. Es una de las palabras que ya nos ha dado. Vengan a mí todos los que están cargados, cansados, afanados. Yo los haré descansar. Hoy el Señor te dice, ven a mí y arreglemos los asuntos para que yo vuelva a darte esa paz que solamente yo tengo. Y no es como el mundo la da, ¿verdad? No es como el mundo la da. Detengámonos hoy y digamos, Señor, perdónanos. Señor Dios, el único gran yo soy, perdónanos por no verte y reconocerte como tú eres. Alinea nuestra vida, Señor, a ese camino de bien donde tú nos aconsejas para que vivamos bien. Ayúdanos a encontrar ese camino de verdad y de vida que es Cristo Jesús, Señor, para que nosotros podamos tener paz y descansar. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nosotros nos hemos alejado de ti, pero que hoy tú nos llamas y queremos ser obedientes a tu voz. Queremos ser obedientes a tu voz, Señor, y decirte, Padre, te necesitamos. Haznos tu pueblo, haznos tus hijos, haznos ser de ese remanente que tú vas a librar, Señor, de todo lo que va a venir pronto, y que nosotros no pasemos por esa tribulación, y que no participemos de las plagas que vendrán sobre la humanidad que se sigue rebelando contra ti. Señor, en el nombre de Jesús yo reconozco que te necesito y que quiero caminar contigo y que tú seas mi Dios y que yo sea tu hijo y que yo sea tu pueblo. En el precioso bendito nombre, sobre todo nombre con el cual solo es posible llegar a ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, Moni. Bienvenida, muy buenos días, bienvenida y adiós. Dicen hola y adiós. Ayer, chicos, vi una película con mi familia que se llama Ya era hora. Yo casi no recomiendo ya películas para que no nos distraigamos, pero a veces uno necesita distraerse y despejar la mente. Y habla acerca de la importancia de vivir descansando en Dios, aunque no es el mensaje de Dios, pero te da un mensaje de que vivimos tan acelerados que nos preocupamos por el futuro y nos perdemos del presente. Y vemos, en esa película habla de cómo este hombre casi pierde a su familia, lo que tristemente sucede en muchos
por el afán del trabajo, por el afán de que tengan lo mejor. Y en ese tener lo mejor, les estamos privando de lo mejor, que es nuestra intimidad. De hecho, una expresión que su niñita le hace en un determinado tiempo, le dice: papá, yo quiero que estés conmigo. Dice: pero estoy contigo. Dice: no, pero quiero que estés conmigo. Quiero que estés sin tu teléfono, quiero que estés sin las llaves del carro, quiero que estés así conmigo. Quiero que platiques, quiero que me veas a los ojos, quiero que me toques. ¿Verdad? Es un mensaje bonito. Se las dejo para que analicen y valoremos lo que el Señor nos regala día con día. Vivamos y disfrutamos. Por eso decíamos al principio, disfrutemos este día que ya el Señor nos ha regalado. Y no nos preocupemos. Sí ocupémonos, ¿verdad? Seamos diligentes, pero no nos enfoquemos tanto en el mañana que perdamos de vista el hoy, ¿verdad? Eso nos enseña el Señor, para que nos vaya bien. Dice aquí el 17, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio y que te conduce por el camino que debes andar. Querida iglesia virtual, compañeros de estudio, nos estamos viendo primeramente Dios el lunes para seguir aprendiendo de Dios, para seguir estudiando. Y mientras tanto, hoy, ya desde hoy o mañana, vamos a la casa del Señor. Reunámonos y adoremos a nuestro Creador, ¿verdad? Pidámosle al Señor sabiduría para que nos conduzca a ese lugar donde realmente acercará nuestro corazón a Él. Y nosotros nos sentiremos cerca de Él, ¿verdad? Él es muy bueno, Él sabe, sí. Él sabe dónde sí está ese lugar que todos necesitamos. En determinados momentos de nuestra vida Dios nos lleva a diferentes, yo le llamo a las congregaciones como Iglesia de Dios, a diferentes escuelitas, donde está lo que el Señor nos quiere enseñar en esa temporada específica de nuestra vida. Y va a haber una en la que finalmente nos va a establecer ya definitivamente, pero mientras sea eso, pidámosle sabiduría y dirección para que nos conduzca a esa congregación de sana doctrina, donde seguirán animándonos a buscar a nuestro Señor de todo corazón y a portarnos bien con nuestro prójimo, ¿verdad? Como nos ha venido diciendo en la serie Cuida tu corazón, de los días viernes 6 de la mañana. Que Dios les bendiga, que Jehová Dios bendiga su entrada, su salida, que vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con agrado y misericordia, que les dé paz, y que les dé sabiduría y entendimiento para poder vivir de manera que valga la pena, ¿verdad? Nos estamos viendo, mis amados, nos estamos viendo. Que tengan un bendecido y muy hermoso día de sábado. Nos estamos viendo todos por TikTok. Bye bye. Moni, nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Bye bye.